Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Hola Brisa, ¿cómo está el gesto? Hoy empezamos la última tutoría del año. ¿Cómo está Florencia? Vamos a, Bueno, vamos a ver esto que lo veníamos anticipando en tutorías anteriores. Yael, perdón, Laura, Jenny, buenas noches. Sobre inteligencia artificial, desde un punto de vista filosófico y también desde el lado de la ciencia, ¿no? De lo que el estado de arte propone ahora. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Previo a entrar a esta presentación, me gustaría saber, porque estuve viendo todos los trabajos prácticos, hay una sola cuestión que tuve que consultar al titular y definimos, me termino recomendando que lo aceptemos, eh, también por este constructivismo que manejamos todos de entender la evolución de cada uno, ¿cierto? Y no tomar el trabajo analíticamente, reducirlo individualmente, ¿no? Entonces, ese trabajo es un proyecto de extensión que en realidad el concepto de proyecto de extensión es un brazo, extender, ¿cierto? Desde el conocimiento que absorbimos en la universidad y devolverlo a una porción de la sociedad, ya sea una institución, un organismo, una empresa, ¿cierto? Algo que era externo, ¿cierto? Hay un proyecto que se presentó que sería en forma de bucle, con compañeros de otras carreras o otras cátedras, beneficioso ni hablar, con las ideas que se proponen, totalmente beneficioso, pero con esta cláusula que me quedo dando vuelta. Entonces, hablando con el profe Escobar, me dice que en realidad sí, no tendría que estar aprobado porque la extensión es extender fuera de la universidad, ¿cierto? Pero por cómo está basado, por cómo está presentado, las herramientas que propone y todo lo beneficioso del proyecto, se lo considera. No sé si está ahora la compañera, no me acuerdo bien el nombre ahora. El resto de los trabajos que estuve viendo, me están faltando pocos. Cintia, buenas noches. Me están faltando pocos para poder terminar de corregirlos. Sí o sí, este fin de semana van a tener las devoluciones y ya ustedes podrían revisar en su historial y ver cómo les fue en todos los trabajos prácticos. Yo voy poniendo en cada devolución la nota arriba y ahí el concepto de devolución de cada uno. Eh, entonces, dependiendo de cómo les fue en todos los trabajos, van a terminar regular, libre o promocionado, que es el mejor del caso. Y ya el miércoles que viene se habilitaría zona de trabajos prácticos de recuperatorio. El miércoles estaría previsto ese día, está habilitado, estamos viendo en qué horario para que puedan tener, sabemos que hay gente que trabaja a la tarde, tarde-noche, entonces ver en qué horario lo ponemos mejor para que quede más cómodo para todos, para que puedan ingresar. Va a ser una especie de cuestionario, ¿cierto? Aquellos que tengan que recuperar, hasta 2 etapas se va a poder recuperar, ¿no? Hasta 2 recuperatorios, y van a poder, o sea, si alguien no presentó dos trabajos prácticos o le fue mal hasta 2 trabajos prácticos, tiene la opción de poder recuperar y regularizar. Obviamente la carrera para la promoción ya no, pero para regularizar todavía sí. Así que eso está por definirse todavía el horario, ¿no? Me gustaría saber eh, cómo les fue, si tuvieron alguna complicación, si no, directamente ya pasamos a la presentación. ¿Qué ganaron de beneficioso del proyecto de extensión? ¿Qué les pareció esta práctica? ¿Afianzaron el conocimiento? ¿Lograron ese 95% que habla la pirámide de Glasser, ¿cierto? Está propuesta ahí en el aula virtual al principio. Sí, María, te escucho. hola, buenas noches. Bueno, en nuestro caso, con mi compañera nos pareció bastante importante lo que fue el proyecto, el realizarlo, porque
era mucho trabajo, era mucha investigación y el poder armarlo, ¿no? Pero muy linda la práctica. Eso sí, hemos podido a la vez en la institución donde estuvimos, lo que es la rectora, lo que es los profes, nos felicitaron por estos talleres que hemos brindado, la charla en cuanto al curso que nos había tocado, que habíamos dado nosotros, construyendo vínculos, se llama nuestro tema que habíamos dado. Teniendo en cuenta realizada la entrevista, ¿no? A la autoridad de la institución, nos recomendó trabajar esto y por parte de los docentes que estuvieron presentes, fue muy lindo, la verdad. Les encantó a todos los docentes, los que pudimos compartir ahí, presenciaron nuestra charla y bueno, a la rectora también. Qué bueno, bueno. Felicidades para vos, María, para todo tu equipo. Y para vos también, Cintia, felicidades para todos los que pudieron presentar. Y me imagino, lo más importante de esto es experimentar eso que dice la pirámide de Gleiser, ¿cierto? Cuando nosotros explicamos algo o llevamos esto que aprendimos a tratar de que otro lo entienda, o por lo menos que lo entienda con la óptica que lo estoy mirando yo, ahí es cuando por ahí se despiertan algunos saberes que estaban ahí en el aire, pero estaban un poco inconexos, ¿no? Y esa práctica es muy importante que ustedes puedan ir realizando por la esencia de la carrera, ¿no? La esencia de la enseñanza que tienen bien impregnada ustedes. Bien, vamos a hablar con esta presentación. Profe, Sí, Brisa. disculpe, yo tenía una consultita Sí, cierto. que le había realizado, que me surgió hoy con respecto, bueno, ya a la última instancia, que es el final. Como que no me quedó claro qué nota iría, digamos, en lo del cursado, y si la nota del final dependería de lo que hagamos del trabajo de los módulos. O sea, la nota para el final es una cosa, ¿cierto? Todos estos trabajos prácticos van a poder dar como resultado tu estado de alumno, ¿no? Vas a poder terminar como alumno regular, perdón, alumno libre, que es la peor condición, que no pudiste alcanzar los objetivos, alumno regular, que regularizaste, es algo muy importante dentro de la cátedra, alcanzaste los objetivos, y alumno promocionado, que es, tuviste una evolución a lo largo de la cátedra muy bueno y se te da beneficio a la hora de poder rendir el final. Pero a la hora de rendir el final es totalmente aparte, o sea, el promocionado lo que tiene que hacer para poder cumplimentar es el video con todos los requisitos del video. No tiene que defender, ¿cierto? Ninguna práctica, ningún conocimiento que vimos a lo largo del año. En cambio, el celular sí. El celular presenta el video y también tiene que defender unas preguntas, ¿cierto? Hay un oral ahí. En cambio, el promocionado se presenta en la mesa, ¿cierto? Se presenta en la mesa. Apenas terminamos nosotros el recuperatorio la semana que viene, el miércoles, ya podemos empezar a cargar las notas, pero eso no es inmediato, en el CIU no se carga inmediato. Entonces, capaz que ustedes quieren presentarse en la primera mesa de diciembre y les figure como libre. Terminen promocionado, pero les figure como libre. Esto es porque el CIU tiene que cotejar y hacer unos análisis que hoy está más rápido, ¿no? Con las herramientas. Sigue siendo, dentro de todo, un poco lerdo, ¿no? No es del todo ágil el sistema. Entonces, yo siempre, por esta suerte de que esto va figurando en su analítico, ¿cierto? No es lo mismo enfrentar las mesas como libre, como promocionado. En el promocionado o regular se ve el esfuerzo que uno puso a lo largo del año, a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Por eso yo les recomiendo que se presenten en el mes de febrero, donde ya sí están todas las notas cargadas y el estado de situación de cada estudiante está bien explícito, ¿no? No sé si esas eran las dudas, antes de pasar con Flor, esas eran las dudas, Brisa. Sí, profe. O sea que, digamos, en el caso de los promocionados, se pasaría la nota que ya tienen de la cursada, digamos. Exactamente.
Ah, bien, perfecto. Pero el final es otra instancia, ¿no? Claro, ¿Cómo vos presentado, digamos, terminaste? como un anexo en el final, que sería el video. Sí, para el promocionado sí. Para el promocionado sería como un plus únicamente de donde hacen el video, con los requisitos del video, y eso, ahí terminaría el final. En cambio, para los regular y para los libres, la complejidad aumenta, ¿no? Claro, o sea, en el regular ya iría la nota de la defensa, digamos. Ah, Conjuntamente, primero pasar la etapa del video, ¿cierto? Que el video esté correcto. Porque eso también, ¿cierto? Que se analiza el video. Si el video es correcto, podemos pasar a la siguiente instancia. Lo mismo para los libres. Para pasar a la etapa del video, el libre tiene que hacer un trabajo de investigación. Y ese trabajo de investigación tiene que estar aprobado, ¿no? Entonces, son secuencias que tienen que ir pasando para que pueda llegar a la instancia de presentarse al final, ¿no? Y defender. En cambio, los promocionados únicamente con el video, ya directamente, a ver, 2 segunditos. Disculpen, tengo los perritos ahí que estaban haciendo un dio barro. Estaban golpeando. No sé si ahí quedó un poco más claro, Brisa. sí, profe, ahí quedó. Clarísimo, gracias. No, de nada. Flor, te escucho. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Mi duda o consulta era que hay otras profesoras de otras cátedras que ellos nos decían que al no estar cargadas las regularidades o las promociones, o las condiciones de alumno libre o regular, nos decían que nos anotemos como alumnos libres, que podíamos ir a la primer mesa y después ya nos anotaban la nota directamente. Sí, eso es lo que casualmente expliqué ahora y venimos explicando en tutoriales anteriores. Como no se, o sea, enfrentar el final, lo van a poder enfrentar, obviamente, no en la calidad, el final se los va a tomar como promocionado, como regular, de acuerdo a cómo termine. El docente tiene, obviamente, su estado de situación de cada uno bien guardadito. No te voy a tomar, por más que vos te inscribas como libre, si yo sé que sos promocionado, no te lo voy a tomar como libre. A lo que voy es que vos cada vez que enfrentás un final, se genera una inserción, un registro en tu analítico, ¿cierto? Tu analítico es lo que vos presentás a las instituciones, conjuntamente con tu título, y las instituciones te evalúan, ¿cierto? Evalúan cómo vos tuviste relacionándote con la carrera y cómo fuiste avanzando. Entonces, si vos enfrentas como libre, los finales es una información, ¿no? Sí, profe, lo que llego a entender de lo que usted me explica es como que sería una manchita para el analítico. Y no, como sí, algo sí, así. no, ¿viste? Dependiendo quién te lo evalúa. Claro. Yo, o sea, hay que analizar todo el contexto, no sé, la gente de recursos humanos analiza todo el contexto, y Claro. imagino que hacen bien las cosas, pero no es lo mismo el esfuerzo de un promocionado, de ver que promocionó. Claro. Que, bueno, le enfrento como libre, y bueno, capaz que si yo no le fue bien y después rindió el final como libre y se lo sacó. Son distintas circunstancias de cómo se lee el analítico, ¿cierto? Pero yo recomiendo particularmente que esa instancia se le enfrente como lo logré. Si yo logré promocionar, y me tiene que figurar promocionado, ¿cierto? Como enfrento yo ese final. Esto sería para febrero, más o menos, calcula usted, profe, ¿ya? Sí, no, ya para el siguiente año ya el CIU termina de hacer esas cargas y ya figuran bien los estados de cada uno. Bueno, muy bien, profe, esa era mi duda, muchas gracias. No, de nada. Bien, acá tengo un par de preguntas. Flor me dice, perdón, Fiorella dice, ¿qué fecha más o menos estarían las notas este fin de semana? Ya estarían las notas finales. O sea, yo cargaré el último trabajo práctico, que es lo último que está faltando, y ustedes pueden ver para atrás, en base a las proyecciones, cómo les fue, ¿no? Teresa dice, buenas tardes, profe. Para pasar a rendir como regular, hay que hacer la defensa con los mapas mentales. No, el video va por un lado, ¿cierto? Vos para presentarte, al final tenés que presentar el video,
y si el video está correcto, con los mapas, los informes de película y los cursos, las capacitaciones, con eso pasas esa primera etapa y vas a un oral donde nosotros te hacemos preguntas de todo lo que vimos en el año, ¿cierto? Ahí estamos los 4 JTP y vamos haciendo preguntas en base a lo que viste vos a lo largo del año y de acuerdo a tu rendimiento es cómo te va a ir en ese final, ¿no? Que es algo que se enfrenta, como lo decíamos en tutoriales anteriores, ¿no? No va muy incisivamente un concepto que es muy enroscado, sino es muy genérico y muchas veces los ayudamos a que ustedes puedan sacar, porque al enfrentar un final, sabiendo que son los primeros finales para algunos en esta vida universitaria, es una situación de estrés y como vimos, el estrés anula el acceso a la información y por ahí saben mucho y no lo van a poder. Entonces, el final pasa a ser una charla, tiene que pasar a ser una charla entre personas que saben de la temática y debaten sobre el tema. Entonces, eso es para los regulares y los libres, ¿no? Enfrentar un par de preguntas en ese sentido. Y acá me pregunta Tamara, profe, ¿los promocionados son los 90 mapas? Sí, para todos. Para los promocionados, para los regulares y para los libres, son los 90 mapas que son mapas causa-efecto, mentales y conceptuales, ¿no? Más los informes de películas. Sí, para los promocionados únicamente queda fuera las capacitaciones. Rosana me dice, profe, ¿los mapas se puede trabajar con cualquier texto dado en la cátedra o tiene que ser del módulo? Con respecto a eso, como vos tenés que filmar un video, vos tenés que tener el requisito del mapa, tiene que estar inserto en la bibliografía de donde lo estuviste extrayendo, ¿cierto? Es uno de los requisitos que pide el profe. Entonces, siempre aconsejamos el módulo, porque el módulo tiene el grueso de todo, pero si vos querés hablar sobre algo que menciona particularmente Estanislao Barak en Ágilmente, y tendrías que tener eso impreso, ¿no? Para tener el mapa mental ahí. Y es un costo adicional, ¿cierto? Porque vos tenés que mostrarte con todos los elementos. Primero filmarte vos en la presentación y después mostrar todos los módulos, o el módulo y los libros que imprimiste, y los mapas que están en cada una de esas secciones. Esa sería la complejidad, pero cualquier material de lo que estuvimos viendo a lo largo del año está habilitado para poder usarse para realizar los mapas. No sé si yo creo que con esto están todas las consultas. ¿Alguna otra que haya quedado dando vuelta? ¿No? Bien. Pasaremos entonces a la presentación, más rápido que tarde. Me dicen si se ve. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, profe. Ah, perfecto. Gracias, Alicia. Bien. Una advertencia antes de empezar. Vamos a tocar este tema de la inteligencia artificial desde un punto de vista filosófico, ¿cierto? Y también desde el apoyo de la ciencia, obviamente. Por ahí aquellos que son muy religiosos tocar un poquito la sensibilidad, entonces esa advertencia antes de empezar. La inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, hoy por hoy podemos calificarlas en 3 grandes rubros, ¿no? La inteligencia artificial débil, fuerte y la general. En la débil la caracterizamos a la que hoy por hoy estamos utilizando, ¿no? El ChatGPT, que genera texto. De ahí tenemos Midjourney o Leonardo IA, o Stable Diffusion, que pueden generar imágenes. El mismo inteligencia de Meta, que está en el chat de WhatsApp, genera imágenes también, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial débil lo que hace es generar algo en base a lo que yo le pido, pero es específico, ¿no? Es algo concreto que está desarrollado para ese sentido, ¿no? Ya sea imágenes, sonido o combinaciones de eso, pero basado en ese sentido,
conceptos, ¿no? No desarrollo otras tareas, no me va a arreglar el auto, no va a ir a trabajar por mí, ¿cierto? Hay cosas que no las va a desarrollar esta inteligencia artificial. En cambio, la inteligencia artificial fuerte, que es la que se está trabajando ahora, es la que presupone generar ya un razonamiento muy, muy parecido a la del ser humano, ¿no? O igual a la del ser humano es la que se promueve. Entonces, estas habilidades que hoy por hoy son propias del ser humano, que es la del razonamiento, la de reflexión, la de poder resolver problemas sin ningún antecedente de ese problema, solamente con las herramientas de experiencias y cúmulo de conocimientos diversos y conectar esos elementos para poder resolver situaciones particulares es lo que hace, nos distingue entre el resto de las especies, ¿no? Y nos hace los seres dominantes que somos. Ahí sería cuando la inteligencia artificial se desarrolla en ese sentido, como lo está haciendo ahora OpenAI con su nueva versión O1, ¿cierto? Está generando ahora un replanteamiento de los prompts, ¿cierto? Lo que nosotros le ingresamos, y en vez de responder en base a todo el conocimiento almacenado y los procesos matemáticos que conforman este artilugio que se establece para el modelo de inteligencia artificial, lo que hace es replantearse la pregunta, ¿no? Porción por porción, y hacer una reflexión logrando distintas alternativas, y dentro de esas alternativas elegir la más correcta o lo que tenga más peso. Se está trabajando en eso y es una de las actualizaciones que está teniendo, acercándose ya más a la zona reflexiva que tiene el ser humano, ¿no? Y en un futuro se prevé que llegue a alcanzar la inteligencia artificial general, ¿cierto? Que en este sentido la inteligencia artificial lograría mayor inteligencia que el humano, ¿no? En ese punto, la inteligencia artificial sería más inteligente que el ser humano y podría desarrollar habilidades mucho más certeras y eficientes que las nuestras, ¿no? Entonces ahí es un punto, un vórtice bastante conflictivo, porque ya dejaríamos entonces de ser esto una herramienta tecnológica, sino podría ya denominarse como una especie nueva, ¿no? Una especie que no es humana, que es artificial y que y que va a controlar las directrices del resto del mundo, ¿no? Pero bueno, para eso falta, es una cuestión filosófica planteársela y plantear los distintos modelos que hoy existen. Entonces, pero tenemos que entender si en esta inteligencia artificial general genera atributos o elementos que sean mayores a los del ser humano, ¿puede generar conciencia, no? Esta es la gran pregunta, ¿no? Y preguntarnos qué es conciencia es una de las grandes preguntas de la filosofía que todavía no se resuelve, ¿no? Y no creo que se resuelva. Hay una sensación de que mientras más sabemos, o la ciencia más comprueba cuestiones, es mucho más el campo que nos queda por saber, ¿no? Esto de lo que hablábamos siempre del 5% que realmente entendemos de la realidad que nos circunda. Entonces hay varias corrientes filosóficas que tratan sobre esta conciencia, ¿no? Que sería la mente o la forma, el comando, porque las neurociencias hoy comprueban, con los estudios médicos anteriores, ¿cierto? Se rompía algo de la cabeza y perdíamos, por ejemplo, uno de los casos más enigmáticos es el obrero estadounidense que un hierro atravesó la zona del hipocampo y sobrevivió, vivió varios años, pero perdió la capacidad a aprender, ¿cierto? Y a generar nuevos recuerdos. Entonces descubrieron de esa forma que esas zonas están ligadas con el aprendizaje. Luego, con la aparición de las neuroimágenes, o las imágenes del cerebro mientras nosotros desarrollamos ciertas actividades, es que se le empezó a entender un poco más al cerebro. Pero lejos está de entenderse cómo funciona la mente, ¿no? Una cosa es cómo se maneja esa estructura, que es el cerebro, ¿cierto? Y qué regiones utilizamos para hacer ciertas actividades, y otra
pero otra es entender el pensamiento, ¿no? Cómo se disparan los pensamientos, quién controla los pensamientos. Si no, sería muy fácil, cuando estamos chumeando un tema, una ruptura amorosa, o dejar de pensar en algo y ponernos a pensar otra cosa, sabiendo cómo se maneja ese control, ¿no? Entonces la mente o la conciencia es algo que todavía no se explica. Y estas corrientes filosóficas pueden explicar de esa forma algunas, ¿no? Por ejemplo, que hoy ya es posible a partir de 1997 la teletransportación cuántica, ¿no? Un fotón, que es la partícula más chiquitita, la luz, en 1997 se hizo la primera transportación cuántica desde China a un satélite que tiene China, que se llama Misius, a 1400 kilómetros de distancia, ¿no? Pero en realidad lo que se hace es copiar todos los elementos y replicarlo en el origen, ¿no? Replicando en el origen se destruye, replicarlo en el destino se destruye el origen. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos hacer eso con nosotros mismos, ¿no? Con el ser humano? Si existiría una máquina en la cual nos replicaría átomo por átomo y haría una copia de nosotros, ¿seríamos nosotros mismos cuando esa copia original se destruya? Y pasaría la conciencia, pasaría todo el bagaje de conocimiento que tenemos, lo que hablábamos en la tutoría pasada de la memoria, ¿cierto? ¿Pasaría todo? ¿O pasaría únicamente lo físico, ¿no? Entonces, el entender la mente como una cuestión únicamente biológica o únicamente física, se pone en tela de duda, ¿no? En tela de juicio. Por ejemplo, la física comprueba que la temperatura entre el electrón y el protón no existe. Pero si ponemos en un ambiente cerrado electrones y protones que se muevan entre sí, la temperatura aparece como un atributo, ¿no? Entonces, el ser humano con la mente, con el cerebro, son elementos que pueden predisponer que aparezca la mente, que aparezca la conciencia. Es otra de las dudas que existe y que todavía no se establece. A ciencia cierta, ¿qué puede ser ese control, ¿no? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me llama más la atención esto? ¿Por qué me llama la atención aquello, no? ¿Por qué no le puedo prestar atención a algo que necesito prestar atención? Entonces, dentro de estas corrientes filosóficas, podemos distinguir el idealismo, ¿cierto? Que es la que piensa que todo es virtual y es energía, y lo físico pasa a ser un elemento secundario, ¿no? Luego el naturalismo es todo lo contrario, que es todo lo natural, lo biológico, lo real, y lo conceptual pasaría a ser en un segundo plano. El fisicalismo es lo que hace la segregación, ¿no? Es decir, bueno, los elementos del universo son estos, ¿no? Involucrados en este conjunto forman esta materia, involucrados en este conjunto forman otra materia. Entonces explican, seleccionando cada elemento, cómo se comportan y qué naturaleza toman, ¿no? Pero esto no explica lo que decíamos recién, la conciencia, cómo surge. Si podemos, ser humano, se hicieron pruebas con mellizos y obviamente pruebas prohibidas hoy por hoy, ¿cierto? En las cuales se creía que si yo a una persona la hago crecer de la misma forma y tienen los mismos genes, van a terminar teniendo el mismo destino, ¿no? Y el existencialismo eso lo refuta, diciendo que existen los qualia, ¿no? Que esto es lo que vemos mucho en los trabajos de investigación, ¿no? La calidad, ¿cierto? El existencialismo confirma esto, que yo puedo ir formando mi concepto del mundo, del universo, de mi realidad, de mi familia, de todo lo que me circunda, en base a las experiencias, ¿no? Hay un experimento de un filósofo australiano, Frank Jackson, que se llama El Cuarto de Mar, y seguramente lo escucharon, en lo que él propone, si Mari, en un cuarto, estudia todo lo que es el rojo, ¿no? La frecuencia de la luz en que se puede visualizar el rojo, la intensidad, ¿cierto? Todas las características del color rojo, pero nunca vio el color rojo, ¿no? En el momento que sale de esa habitación y ve por primera vez una manzana de color rojo, esa visión, ¿cierto? ¿Le va a producir nuevo conocimiento? Sí, ella sabía todo del color rojo.
Entonces, esa postura que promueve Frank Jackson, es decir, bueno, sí, el existencialismo, el qualia, la experiencia nos mueve, ¿cierto? No es lo mismo idealizar, pensar algo que experimentarlo, ¿no? Entonces, esta información que se traslada a través de la experiencia, de la experimentación, va modificando, ¿cierto? Y en ese camino de encontrar qué es la conciencia, es el destino. Por ejemplo, esta imagen que mostramos acá es de Alegoría de las Cavernas de Platón, ¿cierto? En el que la realidad de los prisioneros, lo único que coincidía eran las sombras, ¿no? Las sombras que ellos veían y pensaban que eran sus guardianes, y cuando uno recién se liberó, pudo ver otro mundo que hasta ese momento era inconcebible por lo acotado que tenía la visión de la realidad en ese momento, ¿no? Entonces la mente es algo que totalmente está por averiguar, si no hay una definición clara sobre cómo maneja el cerebro, ¿no? Entonces tendríamos que reflexionar y preguntarnos primero entonces qué es la vida y qué es la no vida, ¿no? Erwin Schrödinger, no sé si lo pronuncio bien, este físico austríaco, el creador del famoso experimento del gato de Schrödinger, pioneros de la física cuántica, el cual cuando yo abro la caja, el gato puede estar vivo y muerto a la misma vez, ¿cierto? Y termina comprobando estados de la física cuántica que difieren de la física tradicional, lo que hoy ayuda a generar la computación cuántica, ¿no? De estados, por ejemplo, de la luz, en que en un lugar se comporta de una forma y en otro lugar de otra forma, ¿no? En un lugar es partícula, en otro lugar es onda, es energía. Entonces, es uno de los pioneros de esta física es Erwin Schrödinger, en donde él propone una definición de la vida, ¿no? La vida dice que es un mecanismo trayendo la entropía, ¿cierto? La entropía como definición de todo estado desordenado, ¿cierto? Si nosotros imaginamos cualquier estado sellado, que son los estados inertes, que nosotros comprendemos como inertes, en algún momento va a entrar en desorden y se va a romper. Si un auto no funciona, en algún momento el deterioro propio lo va a terminar rompiendo, se va a oxidar, va a dejar de andar. Lo mismo pasa con los libros, van teniendo el deterioro, con las computadoras ni hablar, o sea, todo lo inerte va pasando por un proceso de deterioro, salvo el proceso de la vida, como la conocemos, ¿no? Que el proceso de la vida es un mecanismo en el cual, con un autocontrol, prevé elementos para poder activar un orden interno, ¿cierto? Y poder acomodar los elementos que hagan falta acomodar para poder continuar con eso, ¿no? Esa es una definición bastante cercana de lo que realmente dijo este físico, ¿no? Entonces, si el mecanismo más, uno de los mecanismos más chiquitos que nosotros tenemos, que es la célula, que conforman el ser humano, es un mecanismo no vivo, ¿no? Porque es un mecanismo que funciona con reacciones químicas, que tiene una membrana que protege del exterior, pero es un mecanismo que, mediante estas reacciones químicas del exterior, tiene capacidades de resolver elementos propios, como multiplicarse y formarse copias idénticas, ¿cierto? Producir proteínas y otras funciones que tiene la célula, pero no hay nada de vida en esto porque es todo, hay un agente externo que le está estimulando constantemente, ¿no? Entonces, si esto no es vida, se puede reproducir, como lo hicieron investigadores de la Universidad de Nueva York y de Chicago en el 2021, generando células artificiales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir que sea la vida? Si mañana podemos crear un robot que lo programamos diciendo cuando te estés por quedar sin batería, estos son los puntos que puedes ir a buscar a cargarte, o podés, si la batería tiene sensores, pero la batería está, o algún elemento tuyo, que nosotros lo tenemos como el dolor, si algún elemento tuyo está en deterioro, acá están los elementos para poder separarse. Entonces, ¿eso pasaría a ser vida? El robot tendría vida si tiene esa capacidad de autorrepararse o prolongar la vida, ¿no?
esas cuestiones también es difícil de entender y de poder dar precisiones, ¿no? En este sentido de lo que es la inteligencia artificial. Y como si esto fuera poco, diría el vendedor de peine, aparecen los parásitos, ¿no? ¿Qué hacen los parásitos acá con la inteligencia artificial y la vida y la conciencia? Dirán ustedes. Si nosotros no sabemos qué es la mente que controla los pensamientos, ¿cierto? Y hemos visto en muchas tutorías lo que es el pensamiento crítico y cómo reflexionar, la capacidad humana hasta ahora, únicamente de reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, podemos encontrar a los parásitos como microorganismos que modifican el anfitrión, ¿no? En estos podemos mencionar algunos de los más famosos, por ejemplo el virus de la llave, que modifica el anfitrión, poniendo el sistema nervioso súper alterado, llevando los niveles de agresividad a picos, generando mayor salivación, que es la forma en que puede transmitirse. Entonces, es un animal que puede morder, y con la mordida, con la saliva en exceso, se puede transmitir de un anfitrión a otro, ¿no? Es un mecanismo que hace el virus de la llave para poder seguir pasando de anfitrión en anfitrión. El parásito del toxoplasma, ¿no? Que conocemos que más que lo tienen los felinos, los gatos, ¿no? Este lo que hace es, en realidad, disminuir en los roedores la capacidad de tener miedo, incluso le produce una vez que el ratón lo ingiere a este parásito lo modifica, estos conceptos, ¿cierto?, propios del ratón, de tener miedo, ¿cierto?, estas funciones emocionales, incluso le produce un poco de atracción a los felinos, ¿no?, poniéndose como, mostrándose como comida hacia los gatos, ¿no? Y los gatos, obviamente, si está pizza libre, van por la pizza libre, ¿no? Entonces, al introducirse, al comer el gato al ratón, el parásito logra el éxito de poder transportarse a un anfitrión más grande, ¿no? Y así continúa el ciclo. Entonces, hay distintas herramientas que utilizan los microorganismos como los parásitos para poder influir sobre las actitudes de los anfitriones, ¿no? Como el Plasmodium, ¿cierto?, que transmite el virus de la malaria. Esto modifica al mosquito, haciéndolo que a una persona que tiene el virus, no tan solo que pique demasiadas veces más de las que en realidad necesita el mosquito, lo modifica para que pique mayores repeticiones, sino también que pique sobre todo a personas que tienen la malaria, ¿no? Que tienen este virus, lo hace más atrayente a los seres humanos que tienen. Entonces modifica también al ser humano en ese sentido, ¿no? Porque ¿cómo va a detectar si no hay algo que tenga el ser humano que despida para que el mosquito lo atraiga más? Entonces, esa estrategia de poder reproducirse o poder pasar de anfitrión en anfitrión, los distintos parásitos lo vienen estableciendo, y son controles mentales incisivos en los sistemas nerviosos, en los pensamientos que nosotros establecemos, ¿no? La maquinaria o el mecanismo que produce el razonamiento. Entonces, en base a estos ejemplos, nosotros decimos, bueno, controla estos bichos, pero nosotros no. Pero si sacamos conclusiones que más del 50% de las especies que contiene el planeta Tierra son parásitos, podemos decir que hay algunas que están controlando, que todavía no lo sabemos, por esta suerte de que cada vez que sabemos más, en realidad sabemos menos. Volviendo un poquito a esto de la inteligencia artificial, sin tener soluciones de qué es la vida, ni qué es la conciencia, nos enfoquemos un poquito en esto y podemos decir que la inteligencia artificial, para poder desarrollarse en este sentido, necesitó hasta ahora tres tipos de deep learning o machine learning, que son el aprendizaje profundo, ¿no? En el 1.0 había muchos etiquetadores, y que hoy por hoy nosotros somos etiquetadores, ¿no? Cada vez que utilizamos estas inteligencias artificiales gratis, en realidad estamos dando devoluciones que funcionan de retroalimentación y de entrenamiento a estas inteligencias artificiales, ¿no? Los etiquetadores humanos conforman este primer paso,
mientras que el segundo, la segunda versión del Deep Learning vendría a ser con imágenes difusas o con audios incompletos, con texto incompleto, en los cuales nosotros, al proponerse ese entrenamiento previo del 1.0, más estas imágenes difusas, hacía una suerte de coincidencia con algo parecido, y cuando existía algo parecido, y daba con la coincidencia, esto era un aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ahí aprendió a entender que porciones de un gato podían formar un gato, ¿no? Entonces, este segundo nivel de aprendizaje es el que las máquinas de inteligencia artificial realizan, ¿no? Y el tercero es el denominado el aprendizaje por refuerzo. Es el mecanismo por excelencia de la evolución y el que nosotros hemos podido generar para poder establecer los distintos caminos de evolución que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Por así decirles, los mosquitos, volviendo al ejemplo de los mosquitos, si no eliminamos la totalidad de los mosquitos del planeta, ellos van a generar un aprendizaje de todos los repelentes que podamos generar, y obviamente que va a matar a un montón, pero aquellos que vayan quedando, constantemente el aprendizaje por refuerzo lo que hace es generar respuesta, que es la prueba y error, y por este camino no, y por este camino no, por este camino no, hasta que logra un camino exitoso. Entonces replica ese camino exitoso y genera un aprendizaje, ¿no? Entonces la evolución usó esta estrategia, como la usa, como lo hablábamos en tutoriales anteriores sobre la reproducción, ¿no? Que teníamos dos clasificaciones de reproducción: la reproducción masiva, sin cuidado, y la reproducción de pocas crías, con cuidado, que es el amor, ¿no? Para que se produzca una evolución, una reproducción en la cual la especie pueda perdurar, ¿no? Estas serían las tres etapas que la inteligencia artificial hoy por hoy está aprendiendo, ¿no? Y con esto se pueden crear, o podemos entender qué son los cyborgs, ¿no? Los cyborgs, que es un neologismo de la combinación de CIB, que es cibernético o controlado por computadoras, y OR, de organismo, ¿no? Una palabra creada en 1960, ¿cierto?, por Manfred Linus y Nathan Klein, que veían en la evolución, o en añadir al ser humano elementos externos para poder generar algo que no es biológico, o no es naturalmente biológico, que pueda ayudarlo a generar nuevas, o enfrentar algunas enfermedades, o nuevas respuestas, por ejemplo, el marcapasos, ¿cierto? Y los celulares, que hoy por hoy amplían muchísimo la capacidad nuestra, ¿no?, de información. Sabemos que usted mismo ahora puede estar cuestionando alguna inteligencia artificial, o directamente a Google o cualquier buscador, si lo que estoy diciendo yo es realmente cierto o no, y eso extiende la información, extiende la capacidad humana de acceder a la información, ¿no? Hay dos investigadores de la Universidad de Ohio y de la Universidad de Kansas que en el 2016-2015 crean el Neuralink, ¿cierto?, como una experiencia para poder atender enfermedades, ¿cierto?, para poder entender el cerebro cómo funciona y apuntar a ese foco tan grande que tenemos, que son las enfermedades, ¿no? Luego esta investigación le pareció muy sustentoso a Elon Musk, ¿cierto?, el dueño de Tesla, que en 2017 empieza a participar como financista, y a él se le ocurre que a este mismo desarrollo se pueda obtener unas ganancias exponenciales. ¿En qué sentido, no? En que no necesitemos ningún aparato externo para acceder a la información. Una suerte muy parecida a la de Neo en Matrix, ¿cierto?, cuando incorporaban habilidades a través del pensamiento, ¿no? Entonces nosotros con Neuralink lo que se estipula es, a través de un fármaco que se inyecta, va una malla asociada a la cabeza que puede conectarse con los neurones y establecer una conectividad
con la nube, ¿cierto? Con toda la información. Entonces nosotros necesitaríamos únicamente pensar en algo para obtener la información de esto. ¿Cuáles son los riesgos? Mayor control poblacional, mayor índice de control en los pensamientos, muchísimos, que alguien nos hackee los pensamientos, hay muchísimos riesgos, pero esta zona experimental es algo que ya está sucediendo. También podemos ver que la inteligencia artificial viene apoyando y viene desarrollando en esta cuarta revolución industrial elementos que nos proponen como cyborg, ¿no? Por ejemplo, en 2021 se creó un chip antidepresivo, la doctora Scangos, de la Universidad de San Francisco, generó con éxito un chip que ante señales de neurotransmisores que pueden generar depresión, se inhibía esos receptores a través de señales eléctricas que promovía este chip, ¿no? Y en casos extremos, porque sigue siendo experimental algunas cuestiones, ya están obteniendo resultados exitosos, ¿no? Los aportes también se basan, por ejemplo, que estos investigadores de la Universidad de Washington, Rajesh Rao y Andrea Stocco, pudieron, mediante la motricidad, ¿cierto?, que nosotros tenemos plasmada en nuestro cerebro, acceder a ella, ¿cierto?, a través de un casco conectado en otra computadora. Entonces se pudo comprobar con este experimento, del 2013, imagínense ya, que podemos desde un emisor controlar los pensamientos de un receptor, ¿no? Y esto no es tecnología nueva, sino que es algo que ya se implementó y no sé muy bien en qué estado está, pero esto dio con éxito de que yo presionando, pensando qué tecla le quería hacer que presione, el receptor presionaba esa tecla, ¿no? Moviendo la corteza motor. Esto nos promueve una evolución del ser humano a otros niveles, ¿no? Pero entonces tendríamos que definir qué es la inteligencia. Tratemos de definir, por lo menos, si no podemos definir lo artificial de lo natural, tratemos de definir la inteligencia. Charles Perman, un psicólogo inglés, que para mí es uno de los que mejor define la inteligencia, porque la definición de inteligencia son todas válidas, todas certeras, pero para mí la inteligencia es la incorporación de habilidades que me pueden ayudar a desarrollar tal problema de manera exitosa, y de la forma en que yo incorporo esa habilidad, voy a ser más exitoso o menos exitoso, más inteligente o menos inteligente que otra persona. Por ejemplo, a mí las manualidades no se me dan, no soy en lo que es la kinestésica, que es la inteligencia motriz, en ese sentido tan hábil, ¿no? Quizás otros, por ejemplo, hoy para mí es la que más paga la kinestésica, porque lo tenemos a Messi, que puede controlar el pie y decirle que le pega en este lugar con la potencia necesaria a la pelota para que la pelota vaya hacia el ángulo, ¿no? Y lo que genera millones de dólares en la venta de camisetas. Entonces, la inteligencia, como la propone este psicólogo inglés, es con una dualidad. Él dice que existe un componente genético, que hoy la epigenética lo comprueba, ¿cierto? Que si bien podemos tener la misma cadena de ADN, pero existen atributos muy pequeños que pueden activar o desactivar genes que los tenemos o los podemos tener dormidos, ¿no? Entonces la herencia es muy importante en lo que es el desarrollo de la inteligencia. Y ese es el componente G, que hablaba de esta dualidad de la inteligencia, Charles Perman, el componente S, que es la experimentación, el ambiente, ¿cierto? Y todo lo que conforma al aprendizaje, ¿no? Eso serían características que no serían propias mías, sino serían más del entorno, y ahí serían iguales para todos. Él propone ese modelo de inteligencia, pero después viene este científico hindú, este filósofo inglés, Bose y Foster, que vieron que el metal de una radiocomunicación, cuando se lo usaba mucho, perdía poder y necesitaban que se apague, que descanse y que vuelva una vez que esté descansado, el aparato vuelva a funcionar. Es siempre, ¿por qué tiene que descansar un aparato si
no hace fuerza, ¿no? Y entonces se propusieron medir el músculo, que acá vemos, la frecuencia del músculo, la resistencia de una planta y la resistencia de un metal, y todos tienen la misma frecuencia, ¿no? Si pueden ver, el paso del tiempo tiene la misma frecuencia. Entonces, ¿qué podemos decir de qué es el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Otra cuestión que podemos plantearnos, ¿no? Sabiendo que mente no es igual que cerebro, hay un estudio de la Universidad de Tel Aviv que las plantas se comunican entre sí a través de clics como si fueran pochoclos que están por estallar, ¿no? En alta frecuencia, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen estos clics que se manejan entre plantas? Se comunican entre las raíces, identifican depredadores, la distancia, ¿cierto? Son microondas, ¿no? La distancia de los depredadores, si hay zonas de agua potable, o sea, si hay realmente vida o si hay peligros, es una información que se maneja y estos estudios lo comprueban, ¿no? Entonces, no se circunscribe la inteligencia a lo netamente humano, ni animal, ¿no? Como podríamos pensar, ¿no? Porque estos organismos también desarrollan estos elementos, ¿no? Otro ejemplo es el que tenemos del agente de la CIA, Clyde Baxter, que él, mediante un detector de mentiras, que era un agente de la CIA, y entonces utilizaba mucho el detector de mentiras, que lo que hace es ver los niveles de sal en la piel, ¿cierto? Los niveles de presión, de frecuencia cardíaca, de presión arterial. Entonces, estos detectores se le ocurrió ponérsela a las plantas y poder medir qué pasaba entre ellas, ¿no? Entonces, uno de los experimentos que hizo fue que una persona, no estando él en presencia, una persona X lastimara una planta, ¿no? Entonces él estando ya con las mediciones sobre esa planta, en un momento posterior, las mediciones de esa planta, después se la convoca a esta persona y esta persona, cuando apareció, la planta empezó a mostrar picos de estrés, ¿no? Similares a las personas que están nerviosas, ¿no? Y el punto de quiebro, uno de los experimentos más radicales que presentó este investigador, es el que él, esquematizando mentalmente algunos experimentos, se le dio por pensar cómo le podría hacer daño a una planta y se le ocurrió prenderle fuego. Y, en ese momento estaba una de las plantas conectadas y apenas pensó o tuvo ese pensamiento, esa planta elevó picos de estrés tremendo y él, sin darse cuenta de lo sucedido, pudo entender que no tan solo es lo que nosotros podemos entender de las plantas, ¿no? Si bien hay muchos trabajos que no tienen divulgación científica, la divulgación científica se la da la revisión por pares, ¿no? La ciencia se crea por revisión por pares. Y cuando se replica un experimento en distintos investigadores de la comunidad científica, y esto es aprobado, recién aparecen los papers. Entonces esto no conforma parte de la investigación científica, pero es algo que muchos sí afirman como que sí producirían elementos de inteligencia, seres vivos como las plantas, que nosotros no vemos ninguna articulación, ninguna porción que se parezca al cerebro, ¿no? Que sabemos que el cerebro es lo que piensa, ¿no? Y bueno, ni hablar de esto que mencionábamos en tutoriales anteriores, de elementos o porciones del hardware que no tenemos que hacen que percibamos otra realidad, ¿no? Como las hormigas perciben el electromagnetismo, las abejas la ultravioleta, los murciélagos el infrarrojo, y hay más de 130 especies que predicen los terremotos. Las informaciones que nosotros podemos llevar a nuestro cerebro con los estímulos que tenemos, los sensores, van a producir una inteligencia, ¿no? También nos debemos cuestionar la genética en este sentido, cómo la inteligencia llevado de la mano con este aprendizaje por refuerzo
que se promueve por la evolución, fíjense lo que pasa con la tribu de los Bajau, una tribu de Indonesia, ¿cierto? Nativos de Indonesia, que modificó genéticamente el vaso, nosotros no se sabe muy bien qué función cumple, agrandándolo un 50% en promedio, y es una tribu que prácticamente vive en el mar, ¿cierto? Vive sumergida, y tienen muchísimo tiempo, más que un ser humano promedio, de poder resistir sumergidos bajo el agua, ¿no? Entonces, se descubrió a través de este estudio que esta tribu pudo evolucionar este órgano que nosotros tenemos, que no sabíamos muy bien para qué funcionaba, y claramente está relacionado con el oxígeno en la célula, ¿no? Para poder aguantar más oxígeno sin tener que tomar el oxígeno nuevamente. ¿Cómo será así que en el 2004, cuando fue el tsunami, ellos dejaron sus hogares por información que nosotros no manejamos? Ellos decidieron dejar sus hogares y ir a la cima de la montaña, y casualmente después de esto llegó el tsunami que devastó toda esa zona. Entonces, mucho todavía por resolver filosóficamente, pero sin nada en concreto de qué es ni la inteligencia, ni lo artificial, ni lo natural, ¿no? Lo que sí podemos ir planteando que con estas evoluciones que existen y la ya cuarta revolución industrial con nosotros, el Foro Económico Mundial estima una pérdida entre 25% de los trabajos entre el 2023 y 2027, que se destruirán 83 millones y se crearán 69 millones de puestos nuevos. Mientras que Alemania necesita 400.000 enfermeros, porque Alemania es una comunidad muy antigua, en la cual tienen índice de analfabetización muy bajo, entonces prácticamente son todos profesionales, y la gente para los cuidados no tiene. Entonces, todos los oficios, hay muchísima migración de Latinoamérica hacia Alemania para cumplir oficios que hoy por hoy se necesitan, ¿no? Como el cuidado de personas, que es algo muy requerido, sobre todo en esta época de inteligencia artificial. Como se da así que en el 2018 Inglaterra creó el Ministerio de la Soledad, detectando esto como con el uso de las tecnologías, el avance de la inteligencia artificial, mayor bombeo de información constante por todos los medios, estamos cada vez más conectados, pero estamos cada vez más solos. Entonces, al detectar en este sentido, Inglaterra, siempre con un paso adelantado, crea este ministerio. Entonces, los trabajos que hoy por hoy conocemos, como nos pasó antes, ¿cierto? Esto viene sucediendo siempre. Hoy por hoy, los youtubers, hace 15 o 20 años, no era un trabajo que podía hacer que genere divisas, ¿no? Y hoy por hoy genera divisas, ¿no? Y hay mucha gente que se gana la vida siendo youtuber. Algunos con material muy bueno, otros con material no tan bueno, que, bueno, ahí pasa ya mucho por el ser humano, ¿no? Y hoy van a aparecer elementos, por ejemplo, los ingenieros en prompt, ¿cierto? ¿Quién hace un mejor prompt? Que es la introducción para el requerimiento de la inteligencia artificial, va a tener mejores habilidades que otros, ¿no? Entonces, dentro de estas habilidades que más vamos a necesitar, ¿cuáles son los trabajos que más vamos a tener que preservar? ¿O para dónde vamos a tener que apuntar? Preservando la creatividad, que hoy por hoy es exclusiva nuestra, si bien hay mucha generación de imágenes muy premiadas por la inteligencia artificial que compite con el arte, pero la conexión sin sentido que le da al ser humano a muchísimas cosas todavía no está en las manos de la inteligencia artificial. El pensamiento crítico, analítico, cuestiones que venimos hablando desde el principio del año, y las habilidades emocionales, ¿no? Esto que es netamente humano, de poder conectarnos y empatizar. Los trabajos más demandados serán, de acuerdo a el World Economic Forum, ¿cierto? El Foro Mundial de Economía, los que más van a ser beneficiarios son los operadores de equipos agrícolas, los camiones pesados de autobuses, profesores de educación vocacional, mecánicos y reparadores de maquinaria, profesionales de desarrollo empresarial,
profesor universitario y de educación superior, fíjense, ingenieros en electrotecnología, ¿cierto? Y muchísimos trabajos que van a ser potenciados, que van a ser beneficiados, y no tan solo van a tener trabajo, sino van a ser muy beneficiados con los desarrollos de la inteligencia artificial. Hoy por hoy pudieron ver algunos avatares que fuimos creando para poder hacer consignas y que fueron haciendo más dinámica o más atrayente quizás el llevar a ustedes cuáles son las recomendaciones para algún trabajo práctico, ¿no? Mientras que los trabajos que más van a sufrir con la llegada de la inteligencia artificial van a ser las cuestiones rutinarias o administrativas que ya estos modelos lo hacen y lo hacen muy bien, ¿no? Por ejemplo, los empleados de ingreso de datos. El ingreso de datos va a ser prácticamente nulo, va a ser tomado ya directamente por elementos, sensores y distintos inputs que vayan generándose y de información previamente generada ya que está abundando en Internet, ¿no? Las secretarias administrativas hoy por hoy que manejan agenda y muchísimos elementos, también es un trabajo que está seriamente en peligro por cómo las inteligencias artificiales pueden administrar esto y hacerlo de manera muy simple. Empleados de contabilidad, guardias de seguridad, conserje, cajeros y repartidores de billetes. Fíjense este dato que no es menor, ¿no? Tendiendo ya a toda una automatización y elementos propios de la inteligencia artificial que van a hacer que se elimine prácticamente el uso de estos billetes, ¿no? O que se vayan realizando de manera automática y sin prácticamente intervención humana. Hoy por hoy hablaba un economista, Claudio Suchovicki, que qué poder tienen los bancarios de hacer paro hoy por hoy, ¿no? Siendo que si nos preguntamos entre nosotros, ¿cuántas veces en el mes o en el año fuimos al banco a realizar un trámite? Los préstamos se hacen online, las transferencias se hacen online, todo lo que podemos, los depósitos se hacen online, todo lo que podemos necesitar de un banco, hoy por hoy lo estamos haciendo directamente con las aplicaciones, ¿no? Entonces, la intervención, y por eso que estos peligros que denota el Foro de Economía Mundial son reales, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar? ¿O podemos todavía seguir desarrollando en este camino de la inteligencia artificial fuerte y luego generar? Habilidades de pensamiento creativo, cuestiones que venimos sosteniendo desde el principio de la cátedra, pensamiento analítico, alfabetización tecnológica, curiosidad, aprendizaje para toda la vida, resiliencia, flexibilidad y agilidad, saber cambiar, ¿cierto? Saber cambiar todo el tiempo de postura, reflexionarse, permitirse la duda, pensamiento sistémico, inteligencia artificial y big data, motivación y autoconocimiento, ¿cierto? Gestión del talento y orientación al servicio y atención al cliente, ¿cierto? Habilidades que este foro maneja y prevé que son todavía muy demandadas para los trabajos que se vienen. Y vamos a cerrar con una frase que no sé si es de autoría de este biólogo muy prestigioso autóctono de Entre Ríos, Daniel Pozzi, o él a su vez se la lleva a algún intelectual, que dice: la religión comprueba la existencia de Dios en el pasado y la tecnología lo hará en el futuro, ¿no? Nosotros muchas cosas que no sabemos se las atribuimos a Dios como ente o energía máxima de todo, ¿no? Que puede sostener lo que... Yo soy católico, me proclamo católico y creo en Dios, obviamente, sobre todos los huecos que tiene la ciencia, lo que no puede comprobar. Pero a medida que la ciencia vaya avanzando y vaya comprobando más cosas, yo creo que vamos a conocerlo ya cara a cara y cómo funciona todo. Así que esto era lo que quería comentarles como reflexión final a lo largo de este año, aproximarnos a este mundo, ¿cierto?, de la cuarta revolución industrial, desearles suerte. Vuelvo un poco acá ya a la sala y me gustaría saber si se pudo comprender algo de lo que dije, si algo ya vieron. Hagamos una pequeña reflexión y ya los liberaría para que puedan continuar con
con su jueves. Bien. Bueno, chicos. Sí, profe. Yo. Sí, muy interesante todo lo que expuso. Hay muchas cosas que no sabía, desconocía, y es muy interesante cómo la tecnología y la inteligencia artificial va evolucionando constantemente, que es como que a mí en lo particular me sorprende mucho todo lo que se puede hacer con ella, ¿no? Desde generar audios, generar videos, que tenemos al alcance de toda la información que necesitemos y cómo la podemos revertir, haciendo también el trabajo práctico que tuvimos de Historia Secreta de Argentina, como que lo pude ver ahí un poquito más de cerca. Más de cerca. Gracias Brisa por tu aporte, y sí, tal cual. Y los peligros que eso trae, ¿no? La suplantación de identidad, ¿no? Suplantación de identidad con inteligencia artificial. Hay muchas propagandas que se hicieron de Messi y de Ronaldo en el Mundial, que salen hablando distintos idiomas y articulan la boca como si hablaran nativamente ese idioma, y obviamente de turco Messi, no sé, debe tener algún pariente, pero que sepa hablar ese idioma, muy raro, ¿no? Entonces, esas cuestiones, hoy por hoy se hacen para famosos, ¿no? Que sale muy bien para famosos. Pero en el día de mañana, una videollamada va a ser también muy confusa. Entender si el que está hablando es realmente esa persona, ese ser querido que me está hablando, y bueno, hacer preguntas. Las advertencias en ese sentido son hacer preguntas que yo con esa persona únicamente sé, ¿no? Porque el diálogo va a ser fluido, la imagen de la persona va a ser fluida, el entorno va a ser fluido, o sea, no voy a poder distinguir, entonces, como el test de Turing, ¿cierto? Para saber si es una persona o un robot, lo que tengo que hacer es preguntarle cosas que sé yo y esa persona únicamente. Y de esa forma tratar de identificar que pueda ser realmente ese ser querido. Así que bueno, chicos. Disculpe, profe, aún así está en duda porque, por ejemplo, por audios o fotos no podemos saber si es real o no. Totalmente. Por ejemplo, que ha salido hace poco una polémica de unos niños de un colegio secundario que han hecho fotos de sus compañeras con inteligencia artificial y se ha armado un escándalo y creo que ahora van a ir a juicio los padres y todo el tema. Totalmente, sí. Y bueno, ahí está cómo la fuente, ¿no? Cómo se llegó a eso, ¿no? Los mecanismos de la justicia siempre va muy por detrás de lo que es los avances de la tecnología y la sociedad con la justicia, ¿no? La tecnología siempre va exponencial y la justicia y la sociedad por atrás. Pero bueno, es así. Alejandro, veo tu mano levantada. Sí, no, justo había escuchado el comentario de la compañera y es una reflexión, ¿no? Se me vino a la cabeza. Primero, lo avasallante, el tema, Sí. o sea, esta materia yo creo que si tengo que destacar una de las cosas que más me ha enseñado es a poner los pies sobre la tierra, diría yo, porque nunca me di cuenta qué tan metidos estábamos en todo esto, en lo que es la inteligencia artificial y bueno, todo esto, la información en sí, como lo descubrimos acá. Por ahí estaba frente de nosotros y no lo veíamos así. Tal cual. Se vino metiendo y naturalizando al mismo tiempo de tal forma que no logramos descubrirlo. Y con esta materia yo creo que lo pudimos visualizar bien. Y por otro lado, hizo un comentario usted
mientras pasaba la filmina, y era de las cosas que nos íbamos a tener que amoldar, ¿no es cierto? Las cosas que iban a dejar de estar para dar paso a las nuevas, que eran más acorde a la época y demás. Y aún así, pensé yo todas las cosas que se dejaron atrás Y se para dejan. dar paso a lo que ahora estamos dejando atrás de nuevo. Y lo relacionaba con el comentario de la compañera, porque digo que es importante, ¿no? Los valores, la moral, lo ético, de que a pesar de que pasen los tiempos, no, sí tienen que seguir estando, tienen que ser vigentes, porque esta foto que decía de la foto de la chica con la inteligencia artificial, o sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Sí. Y poner así es poner de tal manera, y obviamente, o sea, sin tener conciencia de los problemas que ellos mismos van a tener, ¿no? O sea, hay cosas que yo creo que a pesar de que pasen y pasen y pase el tiempo, deben de perdurar, y una de las cosas más importantes, creo que como educadores, es eso, es fortalecer todas esas cosas que no deben de desaparecer. Exactamente. Gracias, Ale, por tu mirada. Sí, tal cual, comparto. Comparto que los valores, una de las responsabilidades máximas que tenemos nosotros son los valores, ¿no? Y la segunda casa es la escuela, y todo el tiempo estamos siendo mirados. Y como dice Alex Rovira, este divulgador español, no prediques, ellos te están mirando. O sea, el accionar, si yo quiero que lean, tengo que leer. Si yo quiero que hagan las cosas bien, tengo que hacer las cosas bien. De nada sirve decir una cosa si el acto no acompaña. Gisela, te escucho. Hola, profe, buenas noches, compañeros. También reflexionando sobre todo lo que usted ha expuesto en cada idea expositiva. En mi caso, el trabajo práctico número 4 se demoró con la firma de la directora porque justamente yo planteaba transversalizar un jardín en donde tiene la mirada artística, pero también apostar a todo lo que tiene que ver con el uso o la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, ahí hubo que hacer como una mediación con la directora y explicarle que, que lo que yo le quería proponer no venía a imponerse ni tampoco cambiar la estructura de lo que ellos ya tenían, sino más bien tomarlo como una herramienta nueva para plantear o ver nuevas formas de trabajar o llevar a cabo el arte dentro de aquellos espacios que son reducidos. Porque Totalmente. yo observaba que el jardín tiene unas instalaciones que son muy pequeñas, sobre todo en las salas, y, y justamente no trabajaban mucho el arte ellos porque no tienen espacio. Entonces, plantear y ver cómo podíamos hacer, y detrás de eso se vino la idea, bueno, de algo que generalmente ya se usa, que son museos virtuales. em, También trabajar esto de sacar fotos y hacer que los pequeños participen poniendo su voz y cambiarle la voz. Pero ahí está lo que yo quiero llegar, de que nosotros podemos usar, pero hacer un buen uso. Y para hacer un buen uso también tenemos que ser como mediadores y difusores de esto. O sea, yo, a través de transitar estas experiencias en esta cátedra, es como que estoy tomando conciencia de todo lo que podemos hacer y podemos ser comunicadores también y transmitirle a las familias y a estas familias a su vez a nuevas familias y a todo el entorno o el contexto sociocomunitario de jardines, escuelas, instituciones, del buen uso y poder evitar algo como lo que ha sucedido y que salió en todos los medios de esto de que están hablando de las fotos y que se han cambiado las voces, porque falta también concientizar. Sabemos que es difícil, pero no es una tarea imposible y bueno, nosotros lo podemos hacer, podemos llegar a ese cambio. Así que ese era mi aporte. Gracias, Gisela. Importantísimo, coincido plenamente. Y como lo dice Sarmiento, ¿no? Todos los problemas son problemas de educación. No podemos cambiar la cultura si no cambiamos al individuo, no cambiamos la sociedad. Para cambiar la sociedad, la educación tiene que ser pública.
el acceso a la oportunidad de educarse tiene que ser público, ¿no? Para eso tenemos que tenerlo. Un cerebro, para que sea bien alimentado, tiene que, bien nutrido de conocimiento, tiene que estar bien alimentado y tiene que estar sano. Y tiene que tener acceso a la información. Esa es la igualdad que se tiene que proponer. De ahí compitamos la meritocracia. Yo propongo siempre la meritocracia en base a plantear bases sólidas para todos, oportunidades para todos, y de ahí partir, ¿no? Como dice Gisela, nosotros tenemos que construir en cada estudiante su pensamiento reflexivo, su pensamiento crítico, y que se pueda, estos enfrentamientos que tiene con la directora, es propio de una mentalidad rígida, ¿cierto? Poco reflexiva, y no entender que los cambios son para mejor y para poder llamar ese foco atencional, que lo vimos, ahí lo estudiamos también un poquito, ¿no? Entonces, la neuroplasticidad lo confirma, no porque seamos muy adultos, cronológicamente, nuestro cerebro se vuelve rígido, sino que la rigidez lo hace el no permitirnos porciones de cambio, ¿no? Entonces, siempre lo que ustedes se tienen que llevar de la universidad es eso, la capacidad reflexiva, el pensamiento crítico, y entender, pensar dos o tres veces las mismas ideas, y siempre, si hay que cambiar la postura, la cambiamos, pero siempre con fundamentos, ¿no? Que se consoliden con los ideales. Gracias, Gisela. Bueno, De nada, chicos, profe. a todos los que no pudieron estar, les mando un saludo también grande, y apenas se termine de procesar la grabación, la voy a estar subiendo. Les mando un saludo grande y muchos éxitos para finalizar el año y el año próximo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Nos vemos, Brisa. Cuídense.